más información justamente sobre este tema le agradecemos a Víctor Hernández, experto en seguridad y desde casa que nos acompaña aquí en DPC. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Pam, yo creo que ya voy a pedir mi gafete porque ya se incendia tantas cosas tan rápido que voy a estar aquí todos los días. Oye, ¿qué podemos decir sobre estas nuevas ofertas de recompensa? ¿Y funciona? Lo preguntamos aquí, a ver, si tú supieras, dirías dónde está. A ver, hay que entender que estamos viviendo un punto mínimo, una crisis de confianza del gobierno norteamericano con respecto de la capacidad o de la voluntad que tiene el gobierno mexicano para combatir a la delincuencia organizada. Y hay una serie de medidas que se han ido adoptando en los últimos años que tienen que ver con esto. Primer acto, el presidente Donald Trump le pide al Departamento de Defensa que planee un borrador para sellar la frontera con México utilizando ya no solo a la Guardia Nacional norteamericana, sino al ejército regular. Y también explora la posibilidad de un esquema de ataques con drones, de superioridad aérea como el que ha tenido Estados Unidos en Afganistán o en Siria. Segundo acto, el día de la reunión entre Justin Trudeau, Joe Biden y el presidente López Obrador, ese mismo día Joe Biden firma una nueva ley que extiende la jurisdicción de las autoridades norteamericanas para atender cualquier atentado a su personal de seguridad sin importar en qué parte del globo ocurra. Tercer acto, tenemos una batería que implica no solamente la oferta de $5 millones por la captura de estos presuntos delincuentes, sino además una declaratoria de una emergencia nacional por la crisis del fentanilo. Y en ese sentido, estamos en este momento en la antesala de una intervención mucho más directa del gobierno norteamericano en contra de organizaciones criminales mexicanas, que puede tener muchos formatos. Podría ser un formato discreto de operaciones encubiertas con participación del gobierno mexicano, o podría ser una decisión unilateral, que acabaría, por supuesto, en un escándalo diplomático, pero al final el mensaje es que los norteamericanos han perdido la confianza en el gobierno mexicano y, por tanto, ya están cada vez más dispuestos a adoptar este tipo de medidas. Pues esto es novedoso, de acuerdo a lo que dices. A ver, novedoso en el sentido de que es un mínimo histórico en la relación de confianza, porque se ha erosionado mucho la cooperación en materia de seguridad en los últimos meses. Pensemos en la impunidad en el caso Cienfuegos, ¿no? Que se había prometido que iba a haber una investigación rigurosa y seguramente el personal de la FGR ni siquiera pudo pasar de la entrada de la Sedena, porque imagínate, oiga, vengo a investigar la computadora del secretario de la Defensa, ¿me da chance de hacer una diligencia? Por supuesto que no hubo una investigación creíble en territorio mexicano. Tenemos además medidas que ha adoptado la Cancillería para antagonizar al gobierno de los Estados Unidos, la oferta de asilo a Julian Assange, la búsqueda de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Corea del Norte, la propia demanda contra las armeras en los Estados Unidos. Entonces, sí estamos viviendo un momento de tensión muy característico de este sexenio y lo más probable es que vaya a haber una solución así en lo oscurito con operaciones encubiertas, pero sí llama mucho la atención que el presidente Joe Biden ha convertido esto uno de los temas centrales de su política exterior y que pues ya está, digamos, arropado con todo el marco jurídico para tomar medidas mucho más directas. Ahora, ¿qué tan probable es que cuando hacen estas ofertas de recompensas realmente funcionen y los puedan detener? Históricamente no han funcionado demasiado ni en México ni en los Estados Unidos, porque al final cuando uno se convierte en delator, lo que uno expone es su vida, porque además es un dinero que no vas a cobrar de inmediato, que la información que se provee se tiene que verificar, porque si no, pues cualquiera podría ofrecer pistas falsas y se estaría perdiendo dinero. Entonces, en realidad, es un programa que no ha surtido mucho efecto, porque ¿qué son $5 millones comparado con todo el mercado del fentanilo, con todo el mercado de la cocaína? Y sobre todo porque al final lo que peligra es la vida del testigo cuando acude a este tipo de programas. Y entonces, pues, digamos, históricamente no tenemos muchos resultados de que este tipo de programas funcionen y, pues bueno, realmente más bien lo que va a funcionar aquí son las otras medidas, además de la recompensa. La declaratoria de emergencia, todo este nuevo marco jurídico que el presidente Joe Biden está implementando a través de órdenes ejecutivas para poder tener acciones mucho más contundentes en territorio mexicano. Yo me acuerdo de cuando iba a Reino Aventura, a la feria que en el pueblo del oeste, no sé qué, te hacían unos carteles, ¿va? Así de que se busca por feo, ¿no? O sea, y lo vimos en las películas, pues tal cual esto. Pues muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Mi Twitter, @arbitrus1805. Muchísimas gracias. Bueno, seguiremos contigo. Gracias, Víctor.